era el auge de enfermedades. Mateo capítulo 24. Él habló de pestes y hay enfermedades que son recurrentes, pero llega un momento que atacan de una manera que desbordan la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Tiempo profético estamos viviendo. Vamos a leer, hoy vamos a hacer un breve recorrido de lecturas bíblicas para hablar de este tema que hemos venido hablando sobre la necesidad de predicar el Evangelio y el carácter de la gente a quienes le tenemos que predicar. Habrá siempre oposición, a veces habrá hasta persecución. Por eso tenemos que hacer lo que Jesucristo dijo. Jesucristo mandó a que nos quedáramos en Jerusalén, que subiéramos al aposento alto y que esperáramos la inyección de poder que habría de venir de parte de Dios para ser testigos de Él. Mateo capítulo 24, versículo 12 al 14. Ustedes saben que tengo que ir tomando agua, de manera que alguien me ayuda con la lectura. La gente que lee claro y fuerte, Mateo 24, 12 al 14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta cuánto? El 14. Hasta acá. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, aquí Jesús nos adentra por el terreno de las señales del fin. Es sabido que el día y la hora no lo sabemos. Día y hora. Ahora, ¿podemos conocer el tiempo? Sí, claro. Él está hablando aquí de señales de los tiempos, no de día y hora. Entonces, características esenciales. Recuerdan que cuando hablamos de la parábola del sembrador, hablamos de los tipos de terrenos. Se refiere a los tipos de respuestas que da la gente a la palabra que se le predica. Y mi esposa habló de la parábola del trigo y la cizaña, donde habló de dos tipos fundamentales de personas. Esa parábola también es profética. ¿Por qué? Porque habla de que la siega, que es la cosecha, vendrá en el tiempo del fin. Esto es profética. ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? Que los dos grandes grupos en los que se divide la humanidad tendrán su destino final. Los que hacen el mal, caracterizados por la cizaña, serán atados en manojo y echados fuera al fuego, como se hace con la cizaña. Y los que están caracterizados por el trigo no serán atados en manojo, serán cosechados y llevados al granero del Señor. Aleluya. Quiere decir que habrá dos resultados finales distintos conforme haya sido la manera como la gente haya vivido. Tratemos de ser trigo de Dios. Amén. Tratemos de ser trigo de Dios. Como dice mi esposa, a pesar del proceso. Es decir, independientemente de las adversidades que vengan, conservémonos como trigo. Ahora, cuando habla del trigo y la cizaña al final,
Jesús, al explicar ese hecho, dice que al final los ángeles vendrán y recogerán del reino del Señor a los que causan tropiezo y escándalo. La cizaña causa tropiezo y escándalo. ¿Cómo una mata natural de cizaña daña al trigo? ¿Cómo lo daña? ¿Cómo un árbol puede dañar a otro? ¿Cómo es que un árbol se sostiene y crece? ¿Cómo es que lo hace? A través de Se afinca en la raíz, penetra, se afirma. Por ahí haya las sustancias minerales y las sales que necesita, ¿verdad? El agua, todo. Ahora, cuando un árbol, aunque sea de malos frutos, tiene una raíz poderosa y está cerca del buen árbol, lo entorpece. Lo entorpece. Incluso hay árboles que entorpecen al otro con el follaje. Cuando crecen, lo tapan y hay... En el patio de mi casa yo siempre yuca y guandule. Y la yuca creció tanto que ahogó los guandules. Porque fueron muy poco espacio y al crecer cubrieron y entonces la sombra, porque al guandule le gustan los secos. Así pasa con la gente que se dedica al mal y que penetra la vida del que se dedica al bien. El tipo de influencia que ejerce es dañina. Y hay gente a veces que dicen, hay gente que se acerca voluntariamente a buscar compañía en lo que practican el mal, confiando en que lo van a poder hacer cambiar. Eso es peligroso, porque los hijos del mal son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Son astutos, son intencionales, a veces son extra maliciosos. Mientras que la gente que ama a Dios a veces se vuelve ingenuo, confía en el otro, trata al otro con una actitud como que usted no espera que el otro le va a hacer mal, que no lo espera. Seamos sabios, seamos sabios. Pablo dice, no es de todo la fe. No es de todo la fe. Entonces dice Jesús que se va a multiplicar la maldad, va a crecer la maldad. Puede ser que aparezca maldad en la iglesia, pero oiga lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Vayan conmigo ahí. Romanos 1, 18. En adelante. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿Alguien lo puede continuar? ¿Alguien me puede ayudar ahí? Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con justicia. Que detienen la verdad con injusticia. Entonces está diciendo que una expresión de la maldad es el esfuerzo de hombres que tratan de detener la verdad con actos injustos. Pero advierte que la ira de Dios vendrá sobre la gente que hace eso. Gente que en la antigüedad casi no se ve ahora, por este lado del mundo, no se está viendo, pero no es que no está pasando, de gente que lo meten a la cárcel porque predican el evangelio, donde tener una Biblia es un delito. Y como a un criminal lo meten en la cárcel, tratando de detener la verdad con actos injustos. Y dice el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dicen que no creen en Dios porque no lo han visto. Pero lo que no se ve del Dios invisible, Él lo ha hecho visible a través de la creación.
Aleluya. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo, eso de la concupiscencia quiere decir los deseos de su corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga bien, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Yo voy a decir algo aquí y me voy a excusar de antemano. Mi nombre es Gerardino Suero Rodríguez. Mi cédula es 001 042 51 56 6. Vivo en la L3 número 12, aquí en Flor de Oro. Soy responsable de lo que voy a decir. Oigan bien, ahora en la vida política dominicana, ahora que hay elecciones, abran los ojos con los candidatos que defienden la vagabundería que la Biblia denuncia, apoyando el homosexualismo y apoyando el lesbianismo y apoyando la prostitución, definiéndola como un oficio irreverente, ateos, como Guillermo Moreno. Y gracias a Dios que no metieron a Faride, que defiende toda la vagabundería también. Cuando se quiso enseñar la Biblia en las escuelas, Faride Raful se opuso y dijo: ay, entonces, ¿qué le dejan a la minoría? Pero porque ella no va al Medio Oriente, donde ella, a decirle a los musulmanes que respeten a la minoría. ¿Cuándo la enseñanza de la Biblia le ha hecho daño a nadie? Que valoricen las mujeres ahí, que no le hagan lo que le hacen a las mujeres ya. Exacto, que le dan golpiza y que la mujer es un objeto. Que vaya allá con ese discurso. Vote por quien usted quiera, menos por el que esté contra el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Aquí dice la Biblia que es un extravío y que lo practican porque decidieron no tomar en cuenta a Dios, como Abinader, que defiende esa vagabundería también. Como lo hizo Danilo Medina, que cuando aprobaron el Código Penal con una serie de sanciones para delitos graves que se cometen aquí y que los códigos no establecen castigo, devolvió el código para que metieran las 3 causales, buscando el apoyo de la comunidad gay. Y este mismo, que no lo aprueban porque le tienen miedo a las iglesias y a algunos sectores sociales que se oponen. Eso lo denuncia la Biblia. Y la gente de los púlpitos callándose eso, por miedo. Estamos viviendo el tiempo del fin y lo que vayan a hacer que lo hagan. Lo que vayan a hacer que lo hagan. Pero la iglesia tiene que levantar su voz profética y advertir. Aquí Jesús dice que se multiplicará la maldad. Y eso es una expresión de maldad. Que hay que aprobar el aborto. Dicen que con las 3 causales. En todos los países donde han empezado así, han terminado contra el aborto per se, aprobándolo per se. Ahora, aquí los que defienden eso, lo que no quieren es decir qué hacer con el violador. Quieren matar a la criatura que llegó ahí por una violación o por un incesto.
Y esa criatura decidió estar ahí. Le preguntaron si quería estar ahí o no. ¿Qué culpa tiene esa criatura? Quieren matar a la criatura y no matan al que hizo eso. ¿Por qué no proponen la pena de muerte para los violadores y para los narcotraficantes que están destruyendo vidas? ¿Por qué no proponen eso? Coger piedra para los más chiquitos, a matar muchachitos. Nuestra Constitución dice que hay que respetar la vida desde la concepción. Nuestra Constitución establece eso. Quieren aprobar eso en el código, que es inconstitucional, para después torcer el pulso al Tribunal Constitucional. Por eso ponen en las altas cortes a gente adeptos. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo, ninguno de ustedes. Ahora, oiga lo que hacen además. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, y oiga esto, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo no estoy diciendo nada para lo que está diciendo Pablo ahí. Eso está ahí en el Nuevo Testamento. Esa denuncia del pecado. Y hay pecados que no lo denunciamos. Usted oye esa palabra, avaricia. Usted sabe lo que es una persona en un puesto público, ganando buen dinero, y cada vez que puede meter la mano en el dinero del erario público, robándose los cuartos que podrían permitir que se mejore la salud, que se mejore la producción de alimentos, que se mejore más la educación. Usted oye la huelga por donde quiera, que hay un camino que no han arreglado, dice que no hay dinero. No hay. Ahora, esa no es la única expresión de maldad del tiempo del fin. Porque también habrá maldad en el mundo religioso. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Pablo dice, 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, el alimento es santificado. Habla aquí de doctrina de demonios y de engañadores. Ahora, observe que habla de engaño dentro de la iglesia y habla de doctrina dañada dentro de la iglesia. Es decir, que el crecimiento de la maldad en el tiempo va a abarcar todo. Y va a llegar un momento que la maldad crecerá tanto que parecerá que no hay escapatoria. Parecerá que todo está dañado. ¿Recuerdan al profeta aquel que cuando se sintió en depresión por la amenaza de alguien que tenía poder político, de Jezabel, que era la esposa del rey, y porque este hombre predicaba que se apartaron de la maldad, lo persiguió? Y llegó un momento que él le dijo: Dios han matado todos tus profetas y solo yo he quedado. No era así, pero el pobre estaba tan deprimido
y era el único que se veía levantando la voz contra el pecado, que creyó que era que no había más. Porque mucha gente ve el pecado, ve lo que dice la Biblia y tiene miedo de levantar su voz. Los profetas lo hicieron y Jesús lo hizo. Pero no solamente lo hizo, nos mandó a hacerlo nosotros. El apóstol Pedro habla de falsos maestros que vendrán en el tiempo del fin y que tendrán, y esto que él define aquí como avaricia en Romanos, Pedro lo define allá también, dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Jesús había advertido: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Esos falsos son lobos que se disfrazan. Ustedes saben la característica de un lobo, ¿verdad? El lobo tiene hábitos de alimentación distintos al de la oveja y un olor distinto. ¿Qué hace el lobo para ver si se puede comer las ovejas? Se disfraza de oveja, como hizo la mamá de Jacob. ¿Recuerdan? Le puso la ropa del hermano para que oliera al hermano. Y ustedes saben mi teoría, ¿verdad? Que yo digo que la gente bañaba poco en ese tiempo. Y entonces, sí, la gente bañaba poco, entonces la gente usaba mucho pieles de animales. Y no siempre tenían las condiciones para curtirla, lavarla bien, quitarle la parte de piel que quedaba. Y a veces la gente tenía su olorcito al animal del cual se vistió. Ella buscó una ropa que tuviera vello, porque el hermano en sí era velludo. Y cuando el papá dijo: acércate que a ver si eres tú Esaú, lo olfateó, olió al otro porque tenía la ropa del otro. Quiere decir que esa ropa probablemente no se había lavado. Eso es lo que hace el lobo. El lobo se pone el ropaje de oveja porque la oveja olfatea a la otra oveja. Y por eso él dice: cuídense, cuídense, porque vienen a ustedes vestidos de oveja, por dentro son otra cosa. Cuídense. Y dijo, para que no haya confusión: por sus frutos los conoceréis. Ahora, Jesucristo añade otra cosa. A causa del crecimiento de las diferentes formas de maldad, el amor de muchos se enfriará. Enseña de la mochila. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? Que malos actos después le han dado miedo. ¿Usted ha dejado de hacer un bien por miedo? ¿Le ha pasado eso? Que Sí, muchas veces. gente que anda en la calle fingiendo que son discapacitados y después usted lo ve caminando por otro lado. Que tienen de que una cura y una marcha, que se lo atropellaron ahora mismo pidiendo dinero. Y al otro día, al menos usted lo ve con la misma venda y el mismo chorro. Son formas de maldad, porque son estrategias de engaño. Ahora Jesucristo dice, oiga bien, que aunque el amor de muchos se enfriará por el agua de la maldad, dice, pero el que persevere hasta el fin, Ese será salvo. Ponle la mano a la mochila. oiga bien, no está diciendo del que empezó, es importante empezar, pero él dice el que persevere, el que permanezca, el que se mantenga, el que no se devuelva, el que no se desvíe, el que no se deje acobardar por la maldad como para sumarse a lo malo, porque hay mucha maldad. Hay gente que se sale del evangelio, y yo estoy repitiendo mucho eso, porque tienen problemas. Se van al mundo porque tienen problemas. Es una buena decisión siempre y cuando los del mundo, los que están allá, no tengan problemas. Aleluya. Pero no es así. Entonces, dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Usted ve que está relacionado con la predicación del evangelio y las cosas que vamos a vivir por predicar el evangelio y las cosas que podrán suceder por predicar el evangelio. Hay que predicar sin contaminarlo con la maldad, y hay que perseverar aunque haya maldad, y hay que predicar el evangelio en medio del panorama de maldad, porque muchos están en el mar por ignorancia. Muchos lo que necesitan es una manita, oír una palabra que lo estimule, que lo anime, que lo desafíe. Por eso tenemos que predicar el evangelio.
porque estamos viviendo los últimos días. Y no sabemos hasta cuándo Dios nos va a tener en esta tierra. No sabemos hasta cuándo estaremos vivos y no sabemos cuándo viene Cristo. Yo digo siempre, Cristo puede venir, pero también uno se puede morir. Entonces no hay que estar preparándose, hay que estar preparado. Preparado, separado antes, para que sea que vivamos o que durmamos, seamos del Señor. Amén. Hermanos, abramos los ojos. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y voy a cerrar con la parte central que es José. Si alguien, usted tiene derecho a votar como establece la ley, usted es sujeto de derecho. Pero si usted sabe que alguien es enemigo del Evangelio, vótele en contra. Y si no quiere votar, pues entonces usted tiene derecho a abstenerse, que es un derecho legal. Pero no vote por uno que usted sabe que, como dice la gente, criando cuervos para que le saquen los ojos. Un enemigo del Evangelio, una gente que no quiere que se predique la palabra, una gente que promueve el pecado que la Biblia prohíbe. Me perdonan por eso, porque yo sé que mucho. Pero estamos a punto de elecciones. Ore a Dios y use su entendimiento. Vote con conciencia. No vote por partidismo. Vote por conciencia. Porque si hay uno en el partido que usted simpatiza que no sirve, va a votar por él. Porque es de su partido. Si no sirve, si no es útil, retírele su voto, porque usted es una persona de bien y no puede promover el mal. Dios le bendiga.